los tipos societarios, e incluso de la aparición hasta de sociedades unipersonales. En alguna medida algo de esto queda reflejado en la propia ley de sociedades, creo que fue una reforma de 1983-84, cuando se prevé expresamente la inoponibilidad de ciertos actos de las sociedades en el artículo 54 y peor aún la nulidad absoluta y el único caso de confiscación en el derecho privado que existe en nuestra legislación, que es el caso de las sociedades de objeto ilícito o de sociedades de objeto ilícito con actividad ilícita prevista en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Sociedades. Quiero hacer una aclaración. El problema de las sociedades de acción simplificada no son un problema en sí mismos, son una herramienta verdaderamente apta, con mucha idoneidad e importante para el desarrollo del capital emprendedor. Esto tiene que quedar claro. El problema no es el instrumento. Yo puedo tener una tostadora y usarla para hacer ricas tostadas, pero también puedo usarla para quemarle los dedos a una persona. De modo que en alguna medida esto lo quiero, no es que las SAS sean un instrumento que puedan en sí mismo identificarse como una actividad ilícita. Por eso precisamente la ley apunta a establecer un régimen de transparencia, fundamentalmente teniendo en cuenta que además la regulación de las SAS previstas metodológicamente por fuera de la ley de sociedades está sujeta además a una pluralidad de reglamentaciones que tienen que ver con competencias provinciales y con organismos de control, registros públicos, inspección general de personas jurídicas que existen en Cava y que existen en las distintas provincias argentinas. Creo también como una opción, como una cuestión previa, y en esto no voy a hacer, con mucha humildad lo digo, creo que hay un problema más de fondo que tiene que ver con algunos vicios de nuestra ley de sociedades. Creo que se ha hecho, en algún momento habrá que repensar la ley de sociedades. Hay un principio que es el principio de la intangibilidad del capital social, que rige nuestro derecho. En general, uno cuando piensa en una sociedad anónima piensa en una empresa grande, cuando piensa en una SRL piensa en una pyme. Bueno, nuestra ley favorece la posibilidad de constituir una sociedad anónima con 100.000 pesos o 150.000 pesos de capital. Y a tal punto que la General Motors, filial local, es una SRL. Bueno, ¿por qué? Porque para la empresa, la sociedad anónima tiene alguna ventaja y la SRL tiene otro tipo de ventajas. Y la segunda cuestión que tiene que ver con algún vicio, entre otros tantos que podría plantearse, es con lo que podría llamarse una suerte de autonomización, digamos, de la voluntad para la elección de la sede, una suerte de forum shopping que permite muchas veces elegir la sede en función de las mayores o menores exigencias y que explica un poco un problema muy puntual que pasó en Santa Fe por una investigación del fiscal Rodríguez, donde se solicitó colaboración al organismo de investigación que depende del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Fe y se comprobó que, en una actividad vinculada al narcotráfico que involucraba a personas de la ciudad de Santa Fe vinculadas a esta organización conocida como Los Monos, tenían constituida, creo que la mayoría en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca de 40 sociedades de acción simplificada, cuando todas las personas pertenecían a una organización con domicilios, digamos, en la ciudad de Rosario. Esto también permite y tiene que ver con el problema de la falta de fiscalización a veces que tenemos en nuestro país, constatar casos inéditos, como que por ejemplo en un estudio jurídico haya o sea la sede de 100 sociedades, de 90 sociedades. No me parece a mí algo siquiera simétrico, cuanto menos me genera algún tipo de dudas. Pero pasando ya concretamente a la cuestión de las sociedades de acción simplificada, dos referencias. Creo que hay un problema metodológico que precisamente fue un tipo regulado por fuera de la ley de sociedades. Creo que la ley de emprendimientos
donde se regula, digamos, de capitales, donde se regula este tipo de sociedades, fue pensada, digamos, en la lógica, digamos, del capital emprendedor, y obviamente, bueno, esto dio como resultado, aunque en realidad originariamente me decían que la ley estaba pensado para el capital emprendedor vinculado a la economía del conocimiento, ¿no?, al capital digital. Después se fue ampliando a cualquier tipo de actividad y quedó para cualquier tipo de actividad, pero es lógico que en alguna medida quedó como resultado de estas cuestiones un tipo societario que tiene la flexibilidad de la estructura orgánica de una SRL y tiene la facilidad de la transferencia de la parte de capital de la sociedad anónima. O sea, tiene lo mejor de las dos cosas. Obviamente que todo en este mundo que vivimos se tiende a simplificar, todo se tiende a desregular, pero bueno, nosotros precisamente por desregular el mercado interno de droga en la ciudad de Rosario tuvimos una tasa de homicidios de 26.8 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Los controles a veces son necesarios y las fiscalizaciones también. ¿Cuáles son los problemas que uno visualiza a raíz de esta regulación laxa que se hizo en la ley de las sociedades de acción simplificada? Bueno, en primer lugar, que esta regulación laxa ha generado cierta situación dispar porque existen, repito, inspecciones de personas jurídicas con diversas regulaciones según la provincia. Cava tiene unificado registro público, inspección de justicia, creo que se llama, pero por ejemplo en Santa Fe nosotros tenemos inspección de personas jurídicas y 5 registros públicos por cada una de las 5 regiones jurisdiccionales de la provincia. Cada una de estas inspecciones generales de personas jurídicas tienen sus propias regulaciones y las SAS tienen bastantes facilidades porque obviamente tienen un capital mínimo, escasos controles y fiscalización, responsabilidad limitada. El objeto puede ser plural y amplio, pudiendo en alguna medida las actividades que lo componen guardar o no relación entre sí, y no tienen una fiscalización a veces adecuada ni en su constitución ni en su íter. Y bueno, esto hace de que, por ejemplo, existan situaciones como que pueda haber, al no existir un capital máximo para una SAS, pueda darse el supuesto de que a través de una SAS yo pueda escapar a las exigencias que prevé el artículo 299, inciso 2, de fiscalización permanente del Estado, cuando la sociedad tiene una cantidad de capital determinada. El objeto, obviamente, de estas sociedades son tan amplios que les permite diversificar actividades y de este modo, obviamente, canalizar dinero de distintas opciones. Y es cierto que en su constitución, que puede ser pública o privada, existen sujetos obligados, pero no siempre esos sujetos obligados cumplen adecuadamente, digamos, con las obligaciones funcionales que les competen. Fundamentalmente se voy a constituir por escritura una sociedad a un lugar donde no me conocen y caigo en una escribanía de un escribano que nunca me vio. Precisamente quiero señalar que probablemente la explicación de que muchas de estas sociedades se hayan constituido no en Santa Fe es porque en Santa Fe la Inspección General de Personas Jurídicas tiene una reglamentación un poco más exigente respecto de las SAS, desde ya que equipara las SAS cuando el capital es el del artículo 299, inciso 2 de la Ley de Sociedades, a todos los efectos de ese artículo y a toda la normativa de la Ley de Sociedades, y además con precedente en un fallo de la Cámara de Venado Tuerto y de la Justicia de Primera Instancia de Venado Tuerto y Cámara, están sometidas, no solo deben inscribirse en el registro público, sino que están sometidas al control y a la fiscalización de la Inspección General de Personas Jurídicas. Me da la impresión que con esta referencia, en alguna medida lo que quiero señalar
que existe una necesidad de discutir, como están haciendo ustedes, y de proyectar probablemente algunas exigencias de mayor fiscalización o control. Creo que hay una cuestión que tiene que ver con lo normativo y con la posibilidad de generar alguna línea de unificación en el territorio nacional para que no pasen estas cosas. En ese sentido, no me parece, o me parecen adecuados el artículo 1, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 7, creo que es el inciso donde se prevén, el artículo 39 de la Ley de Emprendedores, donde se establecen limitaciones para constituir y para establecer el carácter de la sociedad. En el caso del punto 1, el inciso 1, en alguna medida, por otra vía, coincide con lo que ya tenemos previsto en Santa Fe en la Inspección General de Persona Jurídica, pero fundamentalmente, y por fuera de esto, y un poco para finalizar, avalando en un sentido positivo estas disposiciones más centrales del proyecto que se discute, me parece que hay que también repensar un poco la necesidad de generar una fuerte articulación entre los organismos de control del Estado, porque aquí están involucrados muchas instituciones y esto no solo implica la necesidad de articular, sino también la necesidad de fortalecer estos organismos de control y hasta de establecer sanciones, aunque sean del derecho penal sancionador administrativo, en los casos de omisión de estos controles, porque el problema es que no hay controles efectivos y yo no puedo desregular, flexibilizar, liberar y dejar de controlar, porque entonces la ley que se impone es la ley del que tiene mayor capacidad para operar, en otras palabras o en otros tiempos se diría la ley del más fuerte, de modo que me parece que este es un tema central. Repito, las SAS han sido utilizadas en este caso puntual que investigó el fiscal Rodríguez, pero no son la única herramienta legal que permiten canalizar el dinero que proviene de actividades ilícitas. Y no solo de actividades ilícitas, que provienen también de mercados formales a través de la evasión. Hay otros instrumentos que también son legales y nadie los cuestionaría, pero que no tienen ningún control, como las asociaciones mutuales, e incluso en menor medida los fideicomisos. Entonces, la experiencia que hemos vivido nosotros en una ciudad con una dinámica de conflictividad, y ya voy terminando, tan alta como la que ha tenido Rosario, como la que tiene Rosario, que tiene que ver con una desregulación, porque justamente en Rosario se desreguló el micromercado de drogas. ¿Quién lo desreguló? La policía lo desreguló. Y las consecuencias de la desregulación son estas: la policía desregula, se retira, cede el control del territorio, pasa a gerenciar parte de estos negocios con algunas organizaciones, y bueno, la disputa por estos mercados y por otro tipo de actividades ilícitas, hoy están de moda porque tienen poco costo, las extorsiones, las usurpaciones de vivienda, las balaceras, que tienen poco costo, digamos, para estas bandas polirrubros. Bueno, esta desregulación va asociada a una violencia letal que no tiene precedente en la historia argentina. Argentina tiene 4.6 homicidios cada 100.000 habitantes, Córdoba debe tener 2.3 y Rosario tuvo una tasa de 22.6. No es un aliciente que Montevideo haya tenido una tasa más alta que la nuestra, ni que Chicago tenga una tasa de 32 homicidios cada 100.000 habitantes, no es un aliciente para los rosarinos, pero estamos muy por encima de cualquier media nacional, descompensamos el promedio nacional precisamente por este fenómeno. Y este fenómeno no debe solamente vincularse a la parte, digamos, más visible, que son estas bandas polirrubros que han generado una expertise tremenda en el despliegue de violencia en una ciudad inundada de armas, porque el 72% de los homicidios se han cometido con armas de fuego, en una ciudad donde también toda esta violencia está concentrada en los sectores más vulnerados,
13% del territorio urbano de la ciudad de Rosario solamente, porque como en cualquier problema social los que más pagan los costos de la inseguridad son los sectores más vulnerados, pero este esquema tiene una dimensión financiera, porque el producto, ha habido una investigación de la Universidad Nacional de Rosario de hace 5 años atrás, se calculaba en 70 millones de dólares anuales. El producto de este mercado o micromercado no es un problema de tráfico. Rosario está en un enclave estratégico y ha habido problemas porque también tenemos una hidrovía que no tiene control. Pero esa situación nos genera los muertos los genera el mercado interno y estas bandas politburgos que se disputan el territorio. Perdón, ya terminó. Y bueno, precisamente el final de este esquema tiene que ver con esa dimensión financiera que permite canalizar parte del producto de estos negocios ilícitos, pero también de mercados formales, y que, bueno, tienen distintos caminos precisamente porque fallan los controles y la fiscalización. Nada más.